Bienvenidos. En una mañana fría de octubre del año 2006, en un sitio de construcción en Nueva York, un estruendo sacudió la tierra. Los obreros dejaron caer sus herramientas y miraron con asombro cómo, de entre el suelo, emergía un cilindro metálico de apariencia impecable. No había señales de maquinaria ni de intervención humana, simplemente estaba allí, como si la tierra lo hubiera escupido repentinamente. Su superficie era lisa, sin marcas, sin tornillos ni soldaduras visibles, y lo más inquietante, no reflejaba la luz como un metal ordinario. El supervisor del sitio, desconcertado, llamó a las autoridades. Pronto, científicos y expertos en materiales llegaron al lugar para analizar el objeto. Trataron de perforarlo, de medir su densidad, incluso de moverlo, pero nada funcionó. Parecía indestructible, como si no perteneciera a este mundo. La sensación de extrañeza aumentó cuando comenzaron a notar que el cilindro emitía una señal, una frecuencia inusual que interfería con los dispositivos electrónicos cercanos. Radios se apagaban, teléfonos perdían cobertura y las brújulas se volvían locas en su presencia. Las noticias del hallazgo se esparcieron rápidamente, pero antes de que la prensa pudiera documentar lo ocurrido, un grupo de individuos desconocidos llegó al lugar. Vestían trajes oscuros y llevaban gafas negras. No mostraron identificaciones, pero su autoridad era incuestionable. Sellaron el perímetro y prohibieron el acceso a cualquier persona ajena a la investigación. Entre los testigos, un hombre en particular llamaba la atención. Era calvo, de tez pálida y sin cejas. Se mantenía a distancia, observando la escena sin hablar con nadie. Sus movimientos eran calculados, su expresión inmutable. Los trabajadores lo apodaron el observador. Un periodista curioso intentó acercarse a él, pero antes de que pudiera hacerle una pregunta, el hombre simplemente desapareció entre la multitud. Nadie lo vio irse, como si se hubiera desvanecido en el aire. Mientras tanto, el cilindro seguía en su sitio, inamovible, incomprensible. Los científicos lograron registrar su señal y descubrieron algo aún más inquietante: no era un sonido aleatorio. Parecía un patrón, una secuencia de números y pulsaciones que, cuando se representaban gráficamente, formaban una serie de símbolos desconocidos. Intentaron descifrar su significado, pero cada intento terminaba en más confusión. Días después, una figura enigmática apareció en el sitio de construcción. No pertenecía al grupo de investigadores ni a los oficiales que vigilaban el perímetro. Era un ser alto, delgado, cubierto con una capa oscura. Su rostro no era completamente visible, pero sus ojos resplandecían con un brillo antinatural. Se movía con una rapidez imposible, evitando ser capturado por las cámaras de seguridad. Su único objetivo parecía ser el cilindro. Una noche, las alarmas del sitio se activaron. Guardias y científicos corrieron hacia el cilindro, pero cuando llegaron, el objeto simplemente había desaparecido. No había señales de excavación, ni rastros de que hubiera sido trasladado. Simplemente se había esfumado, dejando tras de sí una extraña sensación de vacío en el aire. Las teorías sobre lo ocurrido comenzaron a surgir. Algunos creen que el cilindro era un artefacto de origen desconocido, tal vez una baliza enviada desde un lugar lejano. Otros sugieren que era una especie de mecanismo de control, dejado en la Tierra para monitorear algo más grande. Pero la hipótesis más inquietante es que aquel objeto jamás estuvo destinado a ser comprendido por la humanidad. Testigos posteriores aseguraron haber visto luces en el cielo la noche en que desapareció el cilindro. Destellos que se movían en patrones no convencionales, como si algo desde el cielo hubiera reclamado lo que era suyo. Otros aseguraron que el observador fue visto en otro punto de la ciudad ese mismo día, observando en silencio desde la distancia. Los científicos que participaron en el análisis del cilindro comenzaron a reportar sueños extraños. Imágenes de ciudades desconocidas, paisajes imposibles y estructuras que flotaban en el aire. Algunos dijeron haber escuchado una voz en esos sueños, un susurro incomprensible que parecía venir del propio cilindro. Con el paso del tiempo, varios de ellos desaparecieron sin dejar rastro. Años después, en un remoto desierto de Asia, se reportó un fenómeno similar: otro cilindro emergió de la Tierra. Pero esta vez, antes de que las autoridades pudieran llegar, un grupo de individuos desconocidos se adelantó, se llevó el objeto y desapareció sin dejar evidencia de su existencia. Informes filtrados revelaron que en los años 90, en una base secreta de Rusia, se registró un objeto con características similares.
La investigación fue cancelada abruptamente y todos los documentos fueron destruidos. Un antiguo oficial ruso declaró en una entrevista clandestina que el cilindro emitía una frecuencia que provocaba alucinaciones colectivas y que, antes de que pudieran comprender su origen, el objeto desapareció sin dejar rastro. Más extraño aún es el testimonio de un arqueólogo que encontró grabados antiguos en Sudamérica, representando cilindros idénticos a los reportados en los últimos años. Según su investigación, estas culturas los consideraban mensajeros del cielo y aseguraban que aparecían en tiempos de grandes cambios en la humanidad. ¿Podría haber más de estos cilindros en el mundo? ¿Quién los deja aquí y con qué propósito? ¿Es posible que el observador sea un vigilante de estos extraños artefactos? Muchas preguntas quedan sin respuesta. El gobierno nunca emitió una declaración oficial sobre el cilindro de Nueva York, y los archivos relacionados con el caso fueron clasificados. Los testigos que intentaron hablar sobre lo que vieron fueron silenciados de maneras sospechosas, pero los rumores siguen vivos y los más osados aseguran que estos cilindros no han desaparecido, sino que están esperando el momento correcto para ser activados. Ahora dime, ¿qué opinas de este caso? ¿Crees que fue un simple engaño o estamos ante algo mucho más grande? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte para más relatos escalofriantes. Nos vemos en el próximo video.